conocer la perspectiva de ustedes. Ok, eso me satisface por una parte. Quiere decir que las metas se han cumplido a pesar de las, ¿cómo le digo yo? Los compromisos del día a día. Entonces, pues, 2 semanas más, pues, esta que ya prácticamente se acabó y la otra que es más corta todavía porque nada más son 2 clases y ya. Entonces, todo lo que me queda a mí, restarles a enseñar a ustedes. Ya si ustedes lo aprendieron, bueno, eso se me escapa de las manos. Quiero creer yo que sí. Bueno, como estamos ya en lo último y pasamos directamente a hablar de órganos y sistemas, hoy cogí uno que no es tan largo porque prefiero coger la clase pesada los viernes, que están los dos grupos simultáneos. Bueno, vamos a hablar del sistema reproductor masculino. Lo mismo de las otras clases. Ya hemos hablado ciertas cosas al respecto de estos temas, por lo tanto, pues es relativamente llevadero al momento de meternos a hablar de lleno en los temas específicos. Bien, vamos de una vez con el tema, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Un poquito de anatomía, haciendo énfasis un poquito en la función de cada región anatómica y lógicamente, pues, como siempre, tratando de, pues, meternos de lleno al tema este de la arquitectura tisular de estos órganos. Entonces vamos a estudiar esencialmente los testículos, que es lo que se lleva pues el gran grueso de la clase. Luego estos ductos que tú ves que conectan con el testículo y eventualmente pues llegan por acá atrás hasta la próstata. Que la próstata es una glándula accesoria que se encarga de preparar el líquido seminal que lleva a los espermatozoides que eventualmente serán eyectados a través del pene y sus estructuras. Entonces, vamos a ir describiendo esto, no superficialmente, pero sí sin hacer mucho detalle, cada elemento uno por uno. Es que si me pongo a hablar per se de cada uno, pues no acabamos y la idea es que después usted profundizará cada uno de estos temas en sus respectivas materias. La función del espermatozoide, ¿cuál es? Bueno, del testículo, ¿cuál es? Producir espermatozoides, ¿ok? Entonces, los testículos tienen un montón de estructuras histológicas y también contienen células que producen testosterona. Esa testosterona es fundamental para la maduración de las células de la espermatogénesis y también son reguladas desde acá arriba por medio de la hipófisis. Por eso es que es importante que usted entienda el contexto de las clases anteriores. Y finalmente, esos espermatozoides eventualmente pasan por todos estos ductos hasta ser expulsados por la uretra durante el acto de la eyaculación. Mire, esta imagen aquí es importante del néter, obviamente, porque aquí las relaciones anatómicas te explican cómo tiene la uretra ese trayecto. Entonces, acá arriba está la vejiga, ¿okay? De la vejiga nace la uretra y la uretra pasa a través de la próstata. Por eso es que el paciente mayor de 70, 75 años, un gran porcentaje de los pacientes, altísimo, 80, 85, en algún momento van a desarrollar grados variables de hiperplasia prostática benigna. ¿Okay? La próstata, por un tema hormonal de exceso de andrógenos, la próstata aumenta de tamaño. Entonces, ese aumento de tamaño comprime esa uretra prostática y por eso es que el paciente con este prostatismo tiene todos estos síntomas urinarios. Entonces, agrandamiento de la próstata no significa cáncer. ¿Okay? Eso es una cosa importante que usted tiene que entender. Y tampoco PSA elevado tampoco es igual a cáncer. PSA se eleva en otras condiciones, como por ejemplo cualquier inflamación de la próstata. Un buen ejemplo es un paciente que utiliza una sonda. La sonda pasa por toda esta uretra del pene, pasa por la uretra de la próstata y la sonda llega hasta acá, hasta la vejiga. Esa manipulación de esos tejidos provoca
inflamación leve pero existente y eso puede aumentar el PSA. Entonces no creas que el PSA aislado te va a hacer un diagnóstico de cáncer, claro que no. Eso va combinado con el tacto rectal. Tú ves aquí la relación del recto y la próstata están cerquitas y a través del tracto rectal se pueden palpar y estimar aumentos anormales de la próstata, que si son correlacionados con un aumento no esperado del PSA, entonces se indica la biopsia y a través de la biopsia es que realmente se hace el diagnóstico. Pero no creas que un PSA ya resuelve la vida, porque por un tema cultural, pues, en términos generales, los hombres creen que se pueden escapar del tacto rectal y eso es, pues, un pensamiento, diría yo, que peligroso, ¿ok? Los riesgos que conlleva no hacerse el tacto rectal superan, pues, la confrontación cultural. No vale la pena, ¿ok? Mejor es exponerse al tacto rectal y pues tener su chequeo. Entonces, es importante, pues no crean que el PSA es la octava maravilla. El PSA orienta, pero el PSA no hace diagnóstico. Bien, lo que se vaya a ver en el gran grueso de esta clase es el testículo. Del punto de vista anatómico, es un órgano que tiene una cápsula de tejido conectivo bien gruesa. Esa cápsula de tejido conectivo se va a llamar la túnica albuginea. Entonces, esa túnica albuginea, aquí hacia la parte medial que estoy señalándoles yo, se pone un poco más prominente. Esta región aquí va a recibir el nombre de mediastinum testis. Esta túnica albuginea, similar a los otros órganos, extiende septos que van a dividir al testículo en varios lóbulos testiculares. Entonces, en esos lóbulos nosotros vamos a encontrar a los túbulos seminíferos y a las células de Leydig. También dicen que Leydig, no sé cómo se pronunciará, yo digo Leydig porque así las leo, que son las encargadas de secretar la testosterona. Bien, el testículo, usted conoce su clase de embriología, en un inicio se encuentra pues dentro de la cavidad abdominal y con el desarrollo de las estructuras, el testículo poco a poco va suspendiendo hasta quedar suspendido o estar dentro del saco escrotal, donde está colgando literalmente gracias a el cordón espermático. Entonces, como ese testículo va a venir de la cavidad abdominal, se acompaña de parte del peritoneo. Esa capa de peritoneo que lo acompaña, le vamos a llamar nosotros la túnica vaginal o túnica vaginalis. Entonces, esa túnica vaginalis va a tener dos capas. La que reviste al mismo testículo, que va a recubrir la túnica albugínea, y la que va con el escroto, esto va a corresponder a una capa de peritoneo parietal. Entonces tiene como doble recubrimiento esos testículos y se explica eso perfectamente durante su descenso desde la cavidad pues abdominal. Nuevamente, no tienes aquí el testículo, tienes aquí la túnica albugínea, las dos capas de peritoneo, la parietal y la visceral, y ves cómo está el dividido en los distintos lóbulos testiculares que convergen aquí en esta estructura, que es la rete testis, que ahorita la voy a explicar qué hace ella, y entonces conecta esto con este otro ducto de acá arriba. Este ducto de acá arriba se llama el epidídimo, ¿ok? Otra estructura importante del testículo. Bien, la función del testículo es producir espermatozoides, pero para que esos espermatozoides sean producidos adecuadamente, necesitan una temperatura un poco más fría que el promedio de la temperatura normal de la sangre. La temperatura de la sangre ronda aproximadamente los 37 grados, aproximadamente. Obviamente puede haber variables, pero más o menos es un promedio. Pero los espermatozoides, para poder desarrollarse adecuadamente, requieren aproximadamente 34 grados. Entonces, ¿cómo el saco escrotal enfría esa área para lograr una espermatogénesis óptima? Bueno, hay varios mecanismos. Por ejemplo, en el cordón espermático, en este cordón espermático desciende el conducto deferente y también desciende una arteria testicular. Esa arteria testicular va a estar rodeada de varias conexiones venosas.
Esas conexiones venosas en conjunto forman una estructura que se llama el plexo pampiniforme. Aquí lo dice, pampiniforme, plexus. Este plexo pampiniforme va a enfriar esa sangre arterial y por lo tanto, de forma colectiva, la sangre que llega al testículo va a ser una sangre que será más fría. Lo otro que puede ocurrir es que la evaporación del sudor de la piel del escroto contribuye a que el lugar ese o esta zona pues se mantenga un poco menos caliente con respecto al resto del cuerpo. También verán en tu clase anatomía que hay unos músculos en esta área que se llaman el dartos y el cremaster. Esos dartos y este cremaster pueden alejar o acercar el testículo del cuerpo dependiendo de los distintos cambios de temperatura. Eso, nada más para mencionárselo, pero eso se explica con un poco más de calma en su clase de, pues, anatomía. Realmente lo que yo sigo hablarle a ustedes aquí es esto que está aquí. Todo esto que usted ve aquí, estas donas o esas bolas, esas estructuras circulares, esféricas, como la quieras ver, se llaman los túbulos seminíferos. Entonces, esos túbulos seminíferos contienen un montón de células que ahorita vamos a describirlas pues una por una y entre ellos hay un intersticio o un tejido intersticial del testículo, donde encontramos capilares, fibroblastos y también estas células que son un poco más grandes, que son las llamadas células de Leydig. ¿Okay? Son células que se caracterizan por verse rosadas. ¿Por qué? Porque tienen bastante citoplasma eosinofílico lleno de lípidos. Esos lípidos son los precursores para la producción de esa testosterona. Gracias a la testosterona, eventualmente los hombres, los varones, adquieren sus propios caracteres pues, propios de la pubertad. Por ejemplo, pues la disposición del vello facial, la disposición de la musculatura, son cosas distintas con respecto a la influencia de los estrógenos en la mujer. Entonces, esa secreción de testosterona está estimulada o regulada acá arriba en la hipófisis gracias a la hormona luteinizante. Bien, los espermatozoides, en un número pues que el libro lo aproxima, son producidos de un número de 2 por 10 a la 8 en un adulto joven sano. O sea, 2 por 10 a la 8, yo creo que son más de 2 billones. O sea, es un 2 seguido de 0,8. O sea, es un número bien elevado. O sea, los testículos producen una cantidad impresionante de espermatozoides. Biológicamente eso te explica la necesidad del cuerpo, pues, de mantener la descendencia biológica. Entonces, eventualmente, cada uno de esos túbulos seminíferos se va a conectar con esta red de ductos que convergen en la red de testis. Esa red de testis son un montón de ductos que forman una especie de laberinto que están revestidos de epitelio y que se encuentran en ese mediastinum testis. Eventualmente, esa red de testis va a conectar con el epidídimo y ese epidídimo conecta con el cordón espermático. Entonces, eventualmente esto conecta con el ducto deferente y eso te explica a ti cómo los espermatozoides viajan desde el túbulo seminífero hasta estos conductos deferentes. Ves que todo está de alguna u otra forma pues bien conectado. Entonces, con esta tinción supuestamente de H&E, que está fatal, una H&E entre negra y no sé qué color será como anaranjado, horrible, ¿ok? Pero te resalta los canales de la red de testis. ¿Ves todo el montón de tubulitos estos seminíferos? Esos túbulos seminíferos conectan con esta red de ductos de la red de testis que se localiza en el mediastinum testis. Bien. Vamos a hablar ahora sí per se el túbulo seminífero desde el punto de vista histológico. El libro, o mejor dicho, la literatura, te lo describe como un túbulo revestido por un epitelio estratificado. Eso es un término que pues causa algo de discordia, por lo menos a mí. ¿Por qué? Porque realmente estas células no son epiteliales. Pero bueno, menos que históricamente se les describió así y por un tema de
nomenclatura, por un tema de consenso, se les decidió llamar a estas células como colectivamente epitelio germinal o germinativo. Pero lo cierto es que eso no es epitelio, porque eso no tiene filamento intermedio de queratina. Bueno, eso es algo curioso, pues, que con el tiempo a mí me causa curiosidad. Tú te metes a buscar y hay otros autores o hay otra gente que estudia esto que, pues, también, pues, coinciden con lo que les estoy diciendo yo. Pero bueno, ¿no? Tradicionalmente se le conoce así y bueno, para si le cambiamos el nombre, pues, enredamos todo. Son este montón de células estratificadas que al final, pues, veremos que hay unas en la luz. Estas que son en la luz, que son casi como unas rayitas bien gorditas, estos son los espermatozoides. La célula que tú ves en la luz, perdón, en el lumen, es lo que iba a decir, del túbulo seminífero, esos son o serán los espermatozoides. Esos espermatozoides van madurando de todas estas células de la línea de la espermatogénesis. Este epitelio germinativo tiene una membrana basal. Esto es lo que te dicen, ¿no? Se considera un epitelio porque tiene una estructura muy parecida a una membrana basal. Entonces, teóricamente, esa membrana basal va a tener unas células que se llaman las células mioides. Entonces, al momento de expulsar los espermatozoides, esa célula mioide se contrae y eso favorece que los espermatozoides en desarrollo salgan del túbulo seminífero y se dirijan a sus respectivos ductos, siendo la primera parada el retetestis. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros vamos a distinguir dos tipos de células en el túbulo seminífero. ¿Ves esta grandotota que está aquí? Que es una célula con un núcleo bien grande, una cromatina tipo eucromatina y un núcleo prominente, parece el punto de un ojo. Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí y esta otra que está acá. Se llaman células de Sertoli, ¿ok? Esas células de Sertoli se encargan de secretar un montón de sustancias que ayudan a que las células de la espermatogénesis se puedan desarrollar adecuadamente. Eliminando todas esas células de Sertoli, todo el resto son puras células de las distintas líneas espermatogénicas. O sea, con estas son las de Sertoli y todo el resto son distintas células en la línea de la espermatogénesis. Estas que están acá, señalándolas a la periferia del túbulo seminífero, estas serán las células estas mioides. Entonces, aquí se ve con un poquito más de detalle. Tienes el contorno del túbulo seminífero y ves aquí grandototas, esta que está aquí, esta que está acá, esta que está aquí, todas son células de Sertoli. Y todo el resto de células que no son las de Sertoli son las distintas células de la línea esta de maduración del espermatozoide. O dicho en otros términos, las células de la espermatogénesis. Habrá varias, ¿no? Espermatocitos primarios, espermatogonias. Vamos a ir desarrollándolas una por una. Bien, las células de la espermatogénesis, más o menos 4 capas aproximadamente, eso es variable porque el corte pues nunca es perfecto, son las que constituyen este epitelio germinal. Entonces, la espermatogénesis es la primera parte en la producción de esos espermatozoides. Acuérdate que el espermatozoide es una célula sexual. Por lo tanto, tiene que ser una célula haploide, o sea, que debe tener 23 cromosomas. Entonces, en algún momento de la maduración del espermatozoide, él debe dividirse y generar una célula con la mitad de los cromosomas. De manera que cuando él se junte con un óvulo, se junte 23 y 23. Si algo ocurre y ese número no es un múltiplo exacto de 23, entonces vienen estas conexiones anómalas con más de 46 cromosomas, que la gran mayoría termina pues en abortos espontáneos. Entonces recuerda, todas las células somáticas tienen 46 cromosomas, o sea que son diploides, mientras que la gran excepción son las células sexuales, llámese espermatozoides, llámese óvulos, también ovocitos, eso lo vemos como calma el viernes, estas son haploides, ¿ok? Dividen su cantidad de cromosomas a la mitad, o sea, de 46 a 23,
durante sus respectivas meiosis. Bien, nosotros nacemos con un montón de células de la espermatogénesis en desarrollo, pero la espermatogénesis como tal arranca en la pubertad, ¿ok? Arranca con la proliferación de estas células que son más redonditas, que están pegadas casi a la membrana basal, que se llaman las espermatogonias. Nosotros tenemos con muchas espermatogonias, pero una vez que llegamos a la pubertad y comienza entonces ese pico de testosterona, esas espermatogonias entonces comienzan a madurar y a diferenciarse. Entonces, las espermatogonias tú las encuentras hacia la periferia, sobre todo, del túbulo seminífero. Entonces, esa espermatogonia se va a dividir en una tipo A y en una tipo B. La verdad es que desde el punto de vista morfológico, estas son indistinguibles. Nos vamos a centrar en la tipo B, ¿ok? La tipo B se va a dividir nuevamente y entonces va a dar como resultado a los espermatocitos primarios. Si tú revisaste o prestaste atención a las clases que hemos dado a lo largo de este curso, te darás cuenta que la célula que la leyenda señala como espermatocito primario parece estar en alguna fase de división de cromosomas. Parece que está en un tipo de mitosis, ¿ok? Eso es cierto. Pero aquí la leyenda dice que son células redondas con núcleo eucromático. ¿Por qué ocurre esto? Porque el espermatocito primario se está constantemente dividiendo, ¿ok? Recuerda que hay que producir 2 por 10 a la 8 espermatozoides al día. O sea, los tipos se dividen traca, 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 traca. O sea, esto es lento, por cierto. Se dividen súper rápido, tan rápido que es imposible captarlos en un corte histológico de H y E. Es imposible captarlos sin que estén en división celular, ¿ok? Entonces, por lo general, el espermatocito primario lo vamos a identificar como una célula que está en profase, ¿ok? Pero en este caso va a recibir el nombre de primera profase meiótica. Gracias a esas meiosis que yo les repito que se repasaran en su tiempo libre, ese es el paso que debe seguir esta célula sexual para poder, reitero, dividir su material cromosómico a la mitad. Todas esas que tú ves en profase, todos son espermatocitos primarios que están constantemente dividiéndose. Entonces, denme un segundo para ir a la ventana que hace un poco de calor y así. Entonces, a pesar de sus divisiones, el espermatocito primario este que está en constante división, él aún va a tener 46 cromosomas. O sea, es una célula diploide. Pero realmente, gracias a estas divisiones meióticas, que la que vemos, repito, es esta profase, primera profase meiótica, gracias a esa profase, entonces, pues, él va a intentar convertirse en una célula haploide, ¿ok? Todas esas que tú ves aquí, esta, todas son espermatocitos primarios que están en constante división, están replicando constantemente su DNA con la intención, pues, de completar esa división meiótica. Y reitero, eso pasa tan rápido, a tanta velocidad, que es imposible captar un corte de un testículo vivo de un paciente o de una persona joven sin que esto no esté ocurriendo. ¿Okay? Eso todo tiene que dividirse a mucha velocidad porque diariamente los hombres producen muchísimos espermatozoides, en contraste, diría yo, con las mujeres que solo producen un óvulo capacitado en promedio cada 28 días. ¿Por qué ocurre eso? Pues yo no lo sé. ¿Okay? Así lo quiso Dios. Unos muchos millones versus uno. No sé cuál sería la explicación
o el nexo biológico de eso. Pero bueno, para que usted entienda eso mejor, pues esa explicación o esas razones las verá con más calma cuando demos la clase del viernes, en que la que verás cómo se contrasta el desarrollo del espermatozoide versus el desarrollo del ovocito. Claro, ¿no? Yo asumo que usted ya vio esas cosas en embriología, por lo tanto, esto debe ser pues relativamente llevadero para usted. Entonces, el espermatozoide primario, como te dije, el tipo está constantemente en esa profase meiótica. Entonces, en ese sitio, en ese momento, el cromosoma de él se va a separar, los cromosomas, y van a producir los espermatocitos secundarios, ¿ok? Que serán estos que están aquí. Entonces, ese espermatocito secundario, gracias a esa meiosis, ahora es un espermatocito 1N. 1N quiere decir que tiene un solo set de cromosomas. O sea que esta es una célula haploide, o como dice aquí en grande, en amarillito, solo va a tener 23 cromosomas, que realmente es lo adecuado. Los espermatocitos secundarios siguen dividiéndose, mejorando su DNA, y se dividen tan rápido que esto sí es muy difícil verlo en una sección pues de rutina. Entonces, eventualmente ese espermatozoide secundario se va a dividir y va a producir dos células haploides que van a recibir el nombre de espermátides. La espermátide tú la vas a identificar porque está cerca de la luz del túbulo seminífero, ¿ok? Entonces, esa espermátide es una célula el que va a estar en meiosis, pero que no va a replicar su DNA. ¿Por qué? Porque la función de esa espermátide va a ser entonces participar o concursar, para hacer un concurso, ¿no? Porque de todo ese millón, uno es el que gana. O sea, que todo lo que estamos aquí somos los ganadores. Le ganamos a todos nuestros hermanos. Gana en esa fecundación del óvulo, ¿ok? Para mezclar 23 más 23 y generar un número 46 de ese cigoto, ¿ok? Una vez que ocurra esa fertilización. ¿Qué ocurre? La espermatogénesis genera un espermatozoide, pero ese espermatozoide aún tiene que seguir evolucionando si él quiere intentar fecundar un ovocito, la cual es realmente su meta biológica. Entonces tiene que pasar por otros procesos de maduración que corresponden a la fase de la espermiogénesis. Es como un entrenamiento final para que el espermatozoide se capacite adecuadamente. Como dicho, la espermátide se capacite adecuadamente y se transforme ya en un espermatozoide maduro. Esa transformación, esa diferenciación de espermátide a espermatozoide es bien sensitiva, ¿ok? Es muy frágil y es muy sensible a la luz, a la temperatura. Por eso es importante estos mecanismos que les mencioné yo a el principio de la clase, ¿ok? Entonces, en esa espermiogénesis realmente hay cambios morfológicos y estructurales de la célula, pero división celular como tal no va a haber. Y estos cambios, que son estos que te va aquí, son gracias a la influencia de las células de Sertoli. Bien, entonces lo ve aquí, las espermátides son redonditas, pero esto que son una rayita prácticamente, alargaditos. Esos ya van a ser los espermatozoides como tal. Lo vamos a encontrar por lo general prácticamente en el mismo luz del el túbulo seminífero, perdón, o a la periferia de la luz. Durante esa fase de espermiogénesis se va a formar una estructura que se llama el acrosoma. También a ese espermatozoide le tiene que crecer una especie de cilio que lleva el nombre de flagelo. Entonces, como la colita que le permite a él esa propulsión. ¿Ok? Entonces, la función de todos estos procesos de maduración es que el espermatozoide maduro gane esa movilidad para poder sobrevivir fuera del ambiente del testículo. ¿Ok? Para que eso ocurra, tienen que darse 4 fases: la fase Golgi, esta fase CAP, esta fase acrosomal y finalmente esta fase de maduración. En todos esos elementos, la espermátide adquiere un montón de cambios de sus organelos, del citoplasma,
que hacen que se transforme ella en un espermatozoide pues maduro. La primera fase es la fase de Golgi. Durante esa fase, es aquí el núcleo del espermátide, que todos los organelos se ponen alrededor o cerca del núcleo. Durante esa fase va a ser bien prominente el aparato de Golgi. Esa disposición en este momento de los organelos va a servir para, junto al citoesqueleto, comenzar a organizar el flagelo o la colita del futuro espermatozoide, que desde el punto de vista estructural es bastante similar a un cilio. En este sentido, alguna de nosotros hablamos del síndrome de Cartagener. Vimos que el síndrome de Cartagener es esa disquinesia ciliar primaria, donde el paciente tiene una disfunción porque los cilios del aparato mucociliar no se movilizan adecuadamente y ese paciente va a tener dificultad para la movilización de secreciones a nivel del tracto respiratorio. Por lo tanto, el tipo te va a hacer a repetición infecciones de la vía respiratoria, porque el cilio no funciona adecuadamente. Pero también ese paciente va a ser estéril. ¿Por qué? Porque los flagelos de sus espermatozoides no van a ser funcionales. Y sin flagelo, el paciente no va a poder tener un espermatozoide capaz de participar en la fertilización del óvulo. Todo lo otro puede estar perfectamente al día, perfectamente íntegro. Pero si no hay un cilio / flagelo capacitado, es completamente por el gusto. Entonces, esa es una característica importante de ese síndrome de Cartagener. La siguiente fase es esta fase del CAP acrosomal. En este momento se forma este acrosoma, que es una estructura muy parecida a un lisosoma, que lo que tiene son bastantes enzimas. Hialuronidasa, también esa acrosina, un nombre fancy, que lo que hace es que al momento de encontrarse el espermatozoide con el óvulo, esas enzimas van a disolver, entre comillas, las membranas de estas células y van a permitir entonces la fusión de estas células. Esa fusión teórica se llama la reacción acrosomal y ocurre gracias a las enzimas estas del CAP acrosomal. Se ve aquí cómo se va desarrollando también estas estructuras del flagelo, gracias a esta axonema, que es una estructura pues bastante o que deriva de microtúbulos. Entonces, la siguiente fase consiste en que el flagelo siga creciendo, siga desarrollándose. Y ves aquí cómo los microtúbulos y el axonema comienzan a alargarse. ¿Okay? Ese alargamiento, esto favorece la formación de este flagelo. El flagelo se caracteriza por tener bastante mitocondria. Esas mitocondrias van a favorecer la producción de bastante ATP que provee esa energía para que ese flagelo pues pueda moverse constantemente. A todo esto que yo he dicho, todo eso que está ocurriendo, se da gracias a la influencia y al microambiente que provee la célula de Sertoli. Y finalmente, cuando ya todo está bien estructurado, ya hay un flagelo bien hecho, bien fabricado, ya hay un CAP acrosomal adecuado, entonces pues la célula tiene que liberar peso, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la célula o qué hace el espermatozoide prácticamente ya? Elimina el exceso de citoplasma, ¿ok? Ese exceso de citoplasma se va a llamar cuerpo residual. Entonces, en ese momento, prácticamente el espermatozoide está listo y está maduro, pero aún le falta otra fase de entrenamiento. Esa fase de entrenamiento la va a recibir él cuando llegue entonces a el epidídimo. Ahí adquiere otros factores que lo van a nutrir y lo van a ayudar entonces a capacitarse aún más. Entonces esto es importante porque durante este proceso los espermatozoides que no lo logran, todos son eliminados. Solamente los espermatozoides más capacitados, los biológicamente más aptos, son los que van poco a poco siendo seleccionados. Los que no, todos se van eliminando poco a poco. Dejando a un lado los espermatozoides, vamos a hablar un poquito de la célula de Sertoli, ¿ok? Son estas células grandototas que se encargan de mantener todo ese microambiente metabólico, electrolítico necesario
para el desarrollo de estas células de la línea espermatogénica, desde la espermatogonia hasta los espermatocitos primarios, secundarios, hasta el desarrollo del espermátide hacia espermatozoide. ¿Qué hace la célula de Sertoli? No se ve aquí por HIE, pero ella extiende un montón de procesos, ¿ok? Esos procesos cubren y abrazan prácticamente todas estas células y le proveen todo el soporte metabólico que ellas requieren. Repito, del punto de vista morfológico, la célula de Sertoli es una célula grande, ¿okay? Con un núcleo que lo que más resalta es la prominencia del nucleolo. Entonces, esa célula de Sertoli agarra y tiene una gran relación con la membrana basal del túbulo seminífero. Forma en este punto la barrera sangre testicular. Eso es importante porque en ese sentido, por eso es que es tan raro que exista una infección del testículo. ¿Okay? El testículo, por así decirlo, es una estructura anatómica blindada. O sea, tú ves que una persona se puede infectar de todos los lugares. Se infecta el pulmón, se infecta los intestinos, se infecta la piel, hay ataques autoinmunes en todos lados, pero decir que hay una enfermedad primaria del testículo no es que es imposible, pero es bien raro, porque esa barrera sangre-testis o sangre testicular prácticamente le pone como un blindaje de plomo a todo ese testículo, porque obviamente, biológicamente lo que queremos es que esos espermatozoides en desarrollo se protejan a toda costa, ¿ok? Ahí no llegan ni microorganismos, ni ataques autoinmunes, este sitio se mantiene privilegiado, por así decirlo, gracias a esta barrera que en parte también provee la célula de Sertoli, ¿ok? Entonces, ¿qué más hace la célula de Sertoli? Mantiene también debidamente aislada a estas células en desarrollo del resto de la sangre. O sea que si en la sangre, repito, está viajando algún bicho o algún anticuerpo o algo autoinmune, se mantiene eso debidamente alejado de los espermatozoides en desarrollo. ¿Qué más hace? Produce esto, eh, moléculas necesarias que concentran la testosterona que es necesaria para la espermiogénesis. También van a secretar inhibina, que esa inhibina es una hormona que va a regular la secreción de hormona folículo estimulante acá arriba en la hipófisis. Esa inhibina es importante porque ella es un marcador de inmunohistoquímica que marca en ciertos tumores, pues, del testículo. Y no ciertos tumores, también marca en el testículo normal. ¿Okay? Si tú quieres identificar testículo, un marcador que es útil y que es positivo es la inhibina. Y también gracias a esas células de Sertoli se secreta esta sustancia inhibidora mulleriana. Usted sabe que al principio, en el desarrollo embrionario, existen estos cordones sexuales, ¿ok? No está el ducto paramesonéfrico, que ese ducto paramesonéfrico se va a diferenciar en los órganos del tracto genital femenino, mientras que los ductos mesonéfricos se van a diferenciar en las estructuras del tracto reproductor masculino. Entonces, dependiendo si va a ser hombre o mujer, el embrión en desarrollo, lo que no se requiere va a sufrir regresión. Entonces, en el hombre, los ductos paramesonéfricos van a sufrir regresión para permitir que los órganos masculinos se desarrollen gracias a esta sustancia inhibidora mulleriana que produce entonces las células de Sertoli. Y también ellas se comen los cuerpos residuales que se desechan producto de el espermatozoide en desarrollo. Recuerda, ese exceso de citoplasma, pues, que peso por peso no va a ser necesario. Bien, como les dije, es difícil, es poco probable, pero no es imposible que un agente infeccioso llegue a el testículo. Entonces, los agentes infecciosos no llegan directamente a los testículos. Los agentes infecciosos, vamos a regresar a la anatomía. Uy, no pasó tanto así. El agente infeccioso, que probablemente se transmitió
durante una transmisión de tipo sexual, aquí vamos a hacer un acápite. La gente dice mucho ETS, ¿ok? ETS significa enfermedad de transmisión sexual. Eso es un término que se prefiere utilizar el término ITS, o sea, infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una persona que sea portador de un microorganismo, un agente infeccioso de transmisión sexual y estar perfectamente asintomática. Cuando tú dices enfermedad, tú quieres decir que el paciente tiene síntomas y que está enfermo, pero realmente una gran mayoría de estos agentes de transmisión sexual se comportan prácticamente asintomáticos. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes, muchachos, ya que ustedes nunca participan, vamos a hacer lo que no hemos hecho en todo el curso. A ver, vamos a ver quién le pregunto. A Eunicis, ¿cuál es peso por peso el agente de transmisión sexual más común? A ver, Eunicis Cano. El BPH. ¿El? BPH. Ajá, No BPH, sé. que las siglas son, no importa, no tienes que saberlo, yo te voy a corregir. Pero, VPH, ajá. Virus de papiloma ajá, humano. ¿y alguna vez tú has visto una persona tener síntomas por el VPH? No. No, ¿ve? Puede ser, ¿no? Puede ser que la persona desarrolle estas verrugas genitales, pero no siempre es el caso. Por ejemplo, tú puedes tener una mujer joven que se va a hacer PAP, producto de un examen de rutina, se siente perfectamente bien y resulta que le sale una lesión de bajo grado. Y esa persona se sentía perfectamente bien. Es más, no está enferma. Por eso es que se prefiere el término infección de transmisión sexual. ¿Ok? Por eso es que se prefiere. Porque realmente decir enfermedad de transmisión sexual quiere decir que tú estás enfermo. Y la gran mayoría de las veces, la persona que tiene un tipo de agente infeccioso ni siquiera lo sabe. Y eso pues teóricamente es peor porque lo estás transmitiendo y pues tú no lo sabes, ¿no? Pues bueno, eso es parte del día a día. Por eso es que existen todas estas campañas sobre la educación sexual que pues ustedes pues asumo que conocen bastante bien. Bueno, ¿qué ocurre? Lógicamente por un tema de anatomía, un agente infeccioso no puede entrar directamente al parénquima testicular, porque el parénquima testicular no está conectado directamente con ninguna estructura del cuerpo que dé con el exterior. Lo que sí conecta con el cuerpo es la uretra, ¿ok? Entonces, en la uretra sí se adquieren agentes infecciosos. Por lo general, la persona que adquiere esta infección le da pena, ¿ok? Eso provoca pues mucha vergüenza, que la persona pues le da vergüenza admitir que ha tenido una práctica sexual de irresponsable, por así decirlo. Y entonces la infección que comenzó en la uretra, poco a poco se va extendiendo. Va a la uretra, a una prostatitis, y si pasa el suficiente tiempo, eso llega hasta el testículo. Pero ya te digo, ¿no? Realmente, pues allí eso es una irresponsabilidad de la persona, porque realmente tú podías tratar eso desde que estaba en una simple uretritis, le dan antibióticos y esos bichos, por suerte, son relativamente fáciles de manejar. Pero por un tema de pudor, de pena, de estigma social, la gente pues suele no solicitar o demorar la ayuda. Entonces, pues, perdón, eso es algo que es negativo. Entonces, vamos a regresar donde estábamos nosotros en Antito. Entonces, la persona adquirió una infección de transmisión sexual, ¿ok? La que tú ves acá es la gonorrea. ¿Por qué lo sé? Ya te voy a explicar. Entonces, esa gonorrea, o sea, Neisseria gonorreae, que es el nombre correcto, primero infecta la uretra. Entonces, en ese sitio, eso sí causa síntomas. Causa lo que se llama disuria.
que eso es ardor para orinar. O sea, es una cosa bien sintomática, ¿ok? O sea, la verdad es que si eso es una cuestión que tú tienes, pues eso es duele mucho, arde mucho, y la verdad es que yo creo que es difícil que tú ignores ir al médico, ¿ok? Eso será un error. Lo otro que puede ocurrir es que el paciente tenga descarga de material purulento a través de la uretra. Teóricamente, si es una gonorrea, ese material purulento, tú lo pones en un portaobjeto. Yo asumo que usted ya sabe que es un portaobjeto. Le haces una tinción de Gram a ese extendido de esa secreción, le pones un cubreobjeto y lo ves en un microscopio y van a ver esto que usted está viendo aquí. Vas a ver neutrófilos llenos en su citoplasma de diplococos gram negativos. ¿Ok? Esta imagen, más la clínica del paciente, es argumento más que suficiente para el diagnóstico de una uretritis por gonorrea. En ese momento, el paciente, pues cuando yo estudié, le hace Eftraxona, le da su shoot y ya, curado, ¿no? Le mete su lash por andar irresponsable, le dice que compre un preservativo que pues baratos son y que se comporte responsablemente. Hoy fue una gonorrea, pero el día de mañana puede ser algo más grave. Y ya, yo creo que después de esa experiencia, pues la gente aprende. El problema es si este paciente ignora eso y lo sigue transmitiendo. En el caso de las mujeres, esas infecciones ascienden desde el tracto genital, ascienden vagina, cervix, ascienden endometrio y pueden llegar hasta la trompa de falopio. Entonces, como estos neutrófilos frente a esas bacterias inflaman, atacan, si no se le trata a tiempo, esos neutrófilos van a generar mucho daño con mucha regeneración del tejido. Eventualmente quedan esas trompas todas fibrosadas. Entonces, esa es una causa común de infertilidad en mujeres, una ITS no tratada a tiempo. ¿Okay? En mujeres es más comunes que en hombres, pero en hombres también puede ocurrir que se obstruyan los conductos estos ductos testiculares, y entonces eso también causa infertilidad en hombres. Perfectamente prevenible si el paciente buscaba pues atención a tiempo. Pero bueno, ¿qué les puedo decir yo? ¿Okay? Entonces, esto es que ataca esta red que te he descrito, que esto no es ciencias aeroespacial, y se asocia sobre todo a la Neisseria o la clamidia, que con antibióticos al paciente pues le va bien. El problema es que no se trate, entonces hay mucha inflamación con mucha regeneración del tejido y posterior pues fibrosis. Bien, dejando de lado los testículos, los túbulos seminíferos, bueno, no los testículos, los túbulos seminíferos solamente, vamos a decir pues que ya generamos unos espermatozoides capaces de comenzar su trayecto hacia afuera del testículo. Entonces la primera parada van a ser los túbulos rectos, ¿ok? Los túbulos rectos pues que esencialmente se ven como estos ductos, forman parte de la red de testis. No es la mejor imagen, por cierto, pues en el History Guide hay una mejor, pero son una red de ductos que están revestidos de un epitelio esencialmente cúbico simple, ¿ok? Entonces, estos ductos de la red de testis conectan con el epidídimo y sirven de medio de transporte para los espermatozoides. Bueno, aquí se ve un poquito mejor. Ves aquí el túbulo seminífero y ves aquí la red de testis, que es un epitelio esencialmente cúbico simple que sirve de transporte para esos espermatozoides en su rumbo a el epidídimo. Anatómicamente es importante saber esto porque hay tumores testiculares que hay que determinar hasta dónde se extienden. Si un tumor se limita al parénquima testicular, o sea, el túbulo seminífero, es de mejor pronóstico. Mientras que si el tumor se extiende a la red de testis, ya eso le aumenta el estadiaje al paciente. Esa es la importancia de conocer la anatomía y la histología de estas cosas. Aquí de nuevo la red de testis, que son esta red de ductos, esencialmente pues revestidos de epitelio esencialmente cúbico, bien bajito, y esencialmente pues la red de testis va a vaciarse estos dúctulos eferentes que tienen los famosos pues
cilios largos, ¿no? Que es el nombre de esterocilios, que ahorita vamos a verlos con un poquito más de detalle. Entonces, nuevamente tenemos esta anatomía aquí. Aquí está el testículo y acá arriba está el epidídimo. ¿Okay? Ves que ese epidídimo está encima del testículo. Entonces vamos a ver estos ductos que sirven de transporte para los espermatozoides o los ductos excretores. Aquí está el epidídimo por aquí. Aquí está el vaso deferente. Ese vaso deferente es el que se va a ligar al momento de la vasectomía. Asumo que eso usted sí lo habrá escuchado. Procedimiento mediante el cual, pues, los hombres tienen su pareja satisfecha y se ligan este vaso para, pues, no provocar más embarazos, si es que así está bien dicho. Tiene sentido perfectamente. El testículo está perfectamente íntegro, pero si tú le cortas el camino de paso, lo que el hombre va a eyacular va a tener 0 espermatozoides. Por haber escuchado que eso es reversible, o sea que si tú decides después volver a que te lo liguen, pues también se pueden. No me consta, ¿no? Alguna vez lo habré escuchado yo. Bien, aquí está el epidídimo. Es un tubo que está todo enrollado, un ducto todo enrollado, que teóricamente si lo desenrollas, dice el libro que mide unos 6 metros. Pues bastante. Aquí tiene una cabeza, tiene un cuerpo donde se van a modificar los espermatozoides y una colita donde los espermatozoides se van a ir acumulando hasta el momento de la eyaculación. El epidídimo es una red de ductos que están revestidos por un epitelio que tú ya conoces bien, que es ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. ¿Okay? Clásico este que tú lo conociste al principio del curso cuando hablábamos nosotros de las estructuras apicales de las células epiteliales. ¿Ves esos cilios que son más largos, unos pelos así bien largos? Esos son los famosos estereocilios y un sitio donde es fácil encontrarlos es en el epidídimo. Estas células cilíndricas con estereocilios, colectivamente aquí, se llaman las células principales. Cuando estaba revisando esta clase, me dio curiosidad leer un poquito más de los estereocilios. Lo puedes leer tú si quieres también. Y busqué que más que ser un cilio que transporta, es realmente una microvellosidad larga. Del punto de vista funcional, es una estructura que absorbe. Por eso es que se le considera más que todo una microvellosidad. Absorbe el exceso de agua y los cuerpos residuales, estos de los espermatozoides. La palabra esa de estéreo quiere decir que es como un cilio más estático, no sé, estéreo es algo así como estático, eso es lo que recuerdo que leí. Me dio curiosidad, ¿no? Pero realmente no me hagan caso a mí, léanlo ustedes por su propia cuenta y también lo podemos discutir. Y me quedé como, ¿pero por qué enredan? ¿Por qué no llaman estereobiosidad o algo, no? ¿Por qué le ponen un nombre que no, es otra cosa? No sé, pues haré yo un día mi propio libro, mi tiempo libre, y haré los términos que yo creo que pues no enreden. Recordemos que mientras está en el túbulo seminífero, estructuralmente el espermatozoide está completito, pero aún no es móvil. Entonces, en este sitio, en el epidídimo, se van a secretar un montón de elementos, proteínas, glucoproteínas, glucolípidos, etcétera, que van a ir nutriendo los espermatozoides durante 2 a 4 semanas. Durante este tiempo, por así decirlo, el espermatozoide comienza a comer, ¿ok? Y esa comedera de proteínas y otras sustancias lo hacen capacitar para poder abandonar el cuerpo y seguir su trayecto. El epidídimo, o mejor dicho, el ducto este del epidídimo, también está rodeado de algo de músculo liso. Ese músculo liso se contrae para poder eyectar con potencia a los espermatozoides durante la eyaculación. Aquí está más bonito, ¿ves? Aquí sí captaron ellos una foto con algo de contraste. Ves el epidídimo con las células principales, los estereocilios, y en la luz de él ves el montón de espermatozoides. ¿Sabes? Todo esto que está en el centro, los palitos esos, esas celulitas así alargaditas, todos son espermatozoides. La otra estructura que nosotros identificamos luego que abandonamos el epidídimo va a ser los vasos deferentes.
Se llaman vas deferens y reitero, son los que se ligan durante la vasectomía. Lo más prominente del vaso deferente es esa gruesa capa muscular. Esa capa muscular durante la eyaculación ¡puf!, se contrae con fuerza y eso es lo que ayuda a la eyección del semen durante este acto de la eyaculación. O sea, anatómicamente esto explica la prominencia de ese músculo liso tan grueso, ¿ok? También encontramos aquí un epitelio similar al del epidídimo, ¿no? Encontramos células principales con sus respectivos estereocilios. Vamos a tomar una pausa aquí de 2 minutos y seguimos con la clase.
Bien, sigamos entonces. Vamos a tomar esa pausa, pues, porque aquí vamos a tomar un poquito de tiempo para hablar de estas glándulas accesorias. Bueno, vamos a regresar a donde estamos nosotros. Partíamos del testículo conectamos con el epidídimo y del epidídimo subimos por los vasos deferentes, siguiendo el cursor, y eventualmente llegamos a esta estructura, ¿ok? La estructura que está aquí es la primera glándula, esta accesoria, que se va a llamar la vesícula seminal. Luego la próstata, ya les expliqué la relación anatómica de la próstata con la uretra, y después veremos algo de estas glándulas bulbouretrales. La primera que vamos a ver es la vesícula seminal. La vesícula seminal es este tipo de glándula con estos pliegues bien tortuosos, irregulares, porque la verdad es que son muy diferentes unos de otros. Esquemáticamente son definidos como pliegues complejos. Entonces, esos pliegues complejos también tienen un epitelio que es bastante variable. Es esencialmente un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. A veces eso enreda porque la misma literatura te lo define como un epitelio histológicamente atípico, porque hay mucha estratificación y algo de variabilidad en los núcleos, y al momento de evaluar una pieza de próstata, una prostatectomía, un estadiaje redefine si el tumor se limita a la próstata o si el tumor se extiende hacia la capa muscular de la vesícula seminal. Entonces, a veces el adenocarcinoma de próstata tiende a confundirse con el epitelio atípico de la vesícula seminal. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos esos dos epitelios? ¿Ok? El que es cáncer, el de la vesícula. Bueno, ahorita yo te voy a dar una clave para eso. El epitelio de la vesícula seminal, ves que aquí es estratificado, ¿ok? Tiene muchas capas, unas células son redonditas, otras son más alargadas, o sea, realmente es un epitelio que la polaridad pues está bien alterada, es un epitelio pues atípico, pero este epitelio tiene una particularidad bien particular, que es la presencia de estos granulitos amarillos, ¿ok? Esos granulitos amarillos ya usted lo conoce, son gránulos de lipofuscina. Cuando tú ves en el epitelio estos gránulos de lipofuscina, eso es un tip para que tú sepas que tú estás observando una vesícula seminal, que eso es un hallazgo morfológico característico de la vesícula seminal. Como buena glándula que es, la vesícula seminal secreta cosas, como esta fructosa, que es esencialmente carbohidratos, que producen energía para el espermatozoide, secretan algo de prostaglandina y algo de fibrinógeno para que el semen eventualmente coagule. Bien, la próstata, que es una glándula o un órgano sólido, que agarra bastante fama porque la próstata tiende a malignizarse. De hecho, peso por peso, el adenocarcinoma acinar de próstata es el tumor maligno más frecuente de los hombres. Es súper común, ¿ok? Es bastante común, y el problema de él es que no hay factores de riesgos prevenibles. O sea, la única forma de prevenirlo es con el chequeo mensual. O sea, ¿cómo te digo yo? Por ejemplo, si yo quiero que no me dé cáncer de pulmón, yo no fumo, ¿ok? Evito un factor de riesgo. Si yo quiero que no me dé cáncer de piel, pues yo no tomo sol, o me protejo del sol. Si yo quiero que no me dé cáncer de estómago, pues yo evito las gastritis y el helicobacter, etcétera. Si yo quiero que no me dé cáncer de cervix, me hago mis PAPs diarios, perdón, anuales, ¿qué diarios de qué? Si yo quiero que no me dé cáncer de mama, me hago mi chequeo constante con mamografías o ultrasonidos si viene al caso, ¿ok? Hay formas de prevenirlos o de evitar los factores de riesgo, pero con la próstata realmente el asunto es un poquito incierto, ¿no? Hay riesgos biológicos, hay un montón de tendencias genéticas que hacen que muchos hombres lo desarrollen, unos sí, otros no, y la única forma de prevenirlo es captarlo pues en los estadios pues más tempranos. O sea, de ahí se basa que sea tan común, que hoy en día pues no tenemos todavía un nexo biológico, epidemiológico como tal, que nos ayude a predecir
el cáncer de próstata. Esa es una desventaja que todavía no se ha dilucidado como tal. Lo más que se previene es con el tacto rectal después de cierta edad y con la comparación con el PSA y la toma de biopsia si hace falta. Bueno, la próstata está constituida por muchos ductitos, ¿ok? Muchos ductitos o unidades túbulo-acinares, que esencialmente van a tener un epitelio que puede ser de cúbico a cilíndrico, que puede ser de simple a estratificado. Aquí lo ves que es relativamente variable, pero lo que sí tienes que encontrar en la próstata es esa capa periférica de células basales. Eso es lo que te indica a ti que una glándula prostática, por muy fea que sea, por muy atípica que sea, si la glándula prostática o el acino prostático tiene células basales, sigue siendo una glándula benigna. De hecho, la pérdida de estas células basales es un indicativo de malignidad. Hay veces que eso se puede ver por H&E, pero hay otras veces que hay condiciones que imitan y es difícil verlas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mandamos tinciones de inmunistoquímica para células basales. Estas son, por ejemplo, la citoqueratina de alto peso molecular, se llama 34 beta E12, y la otra que usamos es el P63. Cuando vemos una glándula típica que nos preocupa, que no sabemos si es cáncer o no, le mandamos esas dos tinciones de células basales y si son positivas, relax, eso es benigno. Pero si son negativas, probablemente esa glándula atípica sea una glándula maligna. ¿Qué ocurre? La gran mayoría de estos adenocarcinomas son bien diferenciados. O sea, son glandulitas bastante parecidas a esta, con ciertas estructuras morfológicas que las diferencian. Pero a veces esta estructura morfológica es muy sutil y entonces te puede imitar ciertos cambios que no son malignos como tal. Entonces toca mandarle inmuno porque, repito, hay un mundo de diferencia entre un cambio benigno y un cambio maligno como tal. O sea, eso es lo que uno quiere. Por eso, por suerte, existe la inmuno que te ayuda a ti a hacer el desempate. Lógicamente, no se aprende un día para otro. Tienes que entrenar el ojo, ¿ok? Así como el cirujano aprende a operar, nosotros aprendemos a ver. No se equivoca, se da tropiezos, no tiene que consultar. O sea, esto no se aprende de un día para otro, ¿ok? Pues recuerden, importantísimo la identificación de células basales al momento de diferenciar si una glándula es o no neoplásica maligna. Bien, la otra cosa importante con esto es el sistema de graduación de los adenocarcinomas acinares de próstata. Se usa en base al famoso sistema de Gleason, ¿ok? Altamente probable que eso lo pregunten en el semestral, así que hagan el favor de, pues, apuntar eso y tienen un punto extra que, pues, yo creo que falta les hace. Bien, la próstata como una glándula secreta otras cosas que van capacitando más y más a el fluido seminal. Glucoproteínas, enzimas y también secretan SPCA o antígeno prostático específico que eventualmente va a ayudar a la disolución de ese semen. Regresando al tema histológico, una estructura que es clásica de la próstata son estas formaciones concéntricas que son bastante glucoproteínas, que la encontramos en la luz de la glándula prostática. Esas estructuras que forman estas laminaciones concéntricas se llaman corpora amilácea o cuerpos amiláceos. O sea, cuando tú ves un corpora amilácea junto a la morfología del ducto de la próstata, entonces tú puedes decir con seguridad que tú estás frente a una región anatómica de próstata. Cuando tú ves estos cuerpos amiláceos, eso es próstata. He leído ciertos sitios donde también aparecen esos cuerpos amiláceos, pero son curiosidades, son rarezas. Pero cuando tú ves una próstata, tú ves rantan de estos corpora amiláceos, un pocotón. Bien. O sea, realmente eso es lo que quería hacer yo énfasis en el temita ese de la próstata. Ya lo otro que falta, pues, es un poquito más llevadero.
La otra glándula que vemos nosotros por acá son las bulbouretrales, esquemáticamente estas amarillitas, o también se llaman las glándulas de Cooper, ¿ok? Esas glándulas secretan una secreción mucosa que se vacía aquí hacia la uretra y que entonces esas glándulas, esta secreción mucosa sirve para lubricar todo ese ducto, ¿ok? Morfológicamente, esas glándulas de Cooper son igualitas a las glándulas, por ejemplo, de Brunner. Igualitas, ¿ok? Una glándula tubular con un citoplasma lleno de mucina y un núcleo basal desplazado hacia la periferia. Lo que las diferencia es la región anatómica, pero ambas glándulas secretan moco, por eso que son igualitas. Son igualitas esas que están aquí, también son igualitas algunas glándulas del tracto genital femenino, también son igualitas ciertas glándulas de la región cavidad oral, las glándulas salivares. La estructura histológica es la misma, ¿ok? Porque son glándulas con la misma función, secretar moco esencialmente. También esas glándulas son igualitas a una que usted conoció en algún momento de este curso, que son las glándulas que acompañan a la uretra esponjosa o la uretra que encontramos en el pene. Se llama uretra esponjosa porque atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. Estas son las glándulas de Littré, ¿ok? Si no me mal recuerdo, o si recuerdo bien, esas las estudiamos nosotros en su momento. Probablemente haya tanto conocimiento que han adquirido, lo olvidaron, pero yo se los voy a recordar, ¿ok? Estas son las glándulas de Littré. Ves que están estrechamente asociadas a esa uretra esponjosa y la función de ellas es, junto con las anteriores, las de Cooper, secretar un moco lubricante que facilita el paso de esos espermatozoides durante pues este acto de la eyaculación. Morfológicamente, esta glandulita de Littré es igualita a estas de acá. Morfológicamente son igualitas. Bien, para hablar un poquito del pene, el pene es esencialmente tres masas de tejido contráctil, eréctil mejor dicho, que se llenan de sangre, que son un montón de canales vasculares interconectados, dos cuerpos cavernosos y este cuerpo esponjoso. ¿Okay? Entonces, ese cuerpo esponjoso tiene a la uretra esponjosa, por eso es que recibe ese nombre. También si les confunde, a mí me confunde a veces, yo le llamo también uretra peniana. ¿Por qué? Porque es la del pene, a veces pues me enreda ese asunto. ¿Ok? Entonces, ese cuerpo, esos cuerpos, esas masas de tejido eréctil van a estar rodeadas también de un tejido conectivo bien grueso que es la túnica albuginea. También esto es importante porque hay tumores que se desarrollan en el pene, sobre todo carcinomas escamosos, en el contexto de virus del papiloma humano, sobre todo cepas de alto riesgo, y a veces esos tumores invaden estas otras estructuras, ¿ok? Entonces es importante determinar qué tanto se extiende porque eso esto, le da un pronóstico, entre más invade, más se extiende, lógicamente peor al paciente. Pero para tú reconocer eso, tienes que conocer tu anatomía y tu histología. Los tumores del pene son espantosos. Esos carcinomas escamosos son malos, que se extienden muchísimo y tienden a hacer mucha metástasis a ganglios regionales inguinales. Entonces, aquí están los cuerpos cavernosos. Ves que esencialmente son canales vasculares que durante la erección, pues, se llenan de sangre. Y acá el cuerpo esponjoso, que es ventral, ves que se acompaña de su respectiva uretra peniana o uretra esponjosa. ¿Ok? Entonces, el epitelio que recubre esa uretra, desde que viene desde la vejiga, se va transformando. Cuando llega a este punto, ese epitelio se transforma de un epitelio clásico transicional o de urotelio, se transforma más un epitelio cilíndrico con algo de estratificación. ¿Okay? Esto es un landmark anatómico que ocurre aquí. Y entre más se acerca esa uretra a la desembocadura de la piel del pene, se transforma lógicamente a un epitelio tipo escamoso estratificado.
O sea, todos estos canales vasculares que tú ves aquí, durante la erección, reitero, se van a llenar de sangre. Son puros canales vasculares interconectados. Y de nuevo vemos aquí la imagen de la uretra esta o esponjosa o peniana. Ves que es un epitelio más que todo estratificado cilíndrico, más o menos, pero no es urotelio. Es un landmark anatómico importante hasta este punto. Entonces, por un tema de desorden del curso, desorden si lo quieres ver así, debíamos haber visto la clase de la vía urinaria ya, pero bueno, ni modo, no podemos hacer nada. Vamos atrás para adelante, pero bueno, no importa. ¿Cómo reconoces que esta es la uretra esponjosa? Primero, porque se acompaña a las glándulas del litré, y segundo, porque la rodean este montón de canales vasculares. Estos canales vasculares son propios del cuerpo esponjoso del pene. ¿Okay? Aquí lo ves con más detalle, es más fácil identificarlo. La uretra está esponjosa y ves todos esos canales vasculares. Todo eso es lo que se llena de sangre durante esta erección. Bien, la clase es relativamente corta. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades? Profe, al Sí. identificar una próstata con cáncer, ¿por qué no hacen inmediatamente la extracción de la misma, sino que deben esperar a hacer exámenes adyacentes? O sea, yo entiendo que es para saber si no está ay, se me fue la palabra, no está en Regado, pues otro no. regado, Eh, pero no es más fácil si se extrae igual de donde surgió o el origen, o no, te no voy a sé. explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Vamos a buscar la anatomía. Bien, la próstata está aquí. Está añadida a un montón de planos que durante la prostatectomía hay que disecarlos. ¿Qué ocurre? Esta operación no es inocua. Una complicación esperada o relativamente común de la prostatectomía es que durante el procedimiento se pueden afectar una serie de nervios que participan en la erección. Entonces es normal que el paciente luego de una prostatectomía quede con una disfunción eréctil. Eso está bien descrito. Esa es una complicación esperada luego de una prostatectomía. Entonces, tú dices al paciente mínimo, después que le hacen la extracción de la próstata, mínimo el paciente va a quedar con disfunción eréctil. Entonces, no es fácil entre decir, vamos a operar de una. ¿Qué ocurre? Hay cánceres que son operables, mientras que hay otros cánceres que ya como son muy avanzados, esos Gleason 5, ya no son operables porque ya están diseminados y realmente la terapia es sistémica. Entonces, realmente, ¿para qué le vas a quitar la próstata a ese paciente si realmente pues lo que hay que dar es terapia sistémica, lo que vas a causarle más comorbilidad? Pues la explicación es esa, es una cirugía con muchos efectos postoperatorios, siendo uno la disfunción eréctil. Entonces, por eso es que es importante tomar la decisión si se opera o no, si el paciente es candidato y si el paciente está dispuesto a aceptarlo. Entonces, pues, es una decisión un poquito controversial. Esa es la explicación de Yo esto. lo digo como en etapa uno, porque pues en una etapa avanzada, ¿para qué? Pero Por pues yo eso, ¿no? prefiero que no La, se me pare a tener cáncer, por decirlo así, ¿no? tú no eres hombre, tú eres mujer. Dile es un hombre así, no sé, no, ya nada más nada porque te han quitado la próstata. Probablemente no lo vaya a entender. ¿Okay? No es tan fácil así, o sea, es un tema así de, tú sabes, ¿no? Tú entiendes el paciente y sus propios issues. Mira, los tipos no se quieren ni hacer ni tacto rectal. Ahora tú le vas a decir que va a pasar eso producto del procedimiento, tira línea, ¿no? O sea, ojalá fuera tan fácil como tú dices, pero la verdad es que es bastante más complicado, lamentablemente. ¿Qué más? Profe,
una pregunta, pero no sé qué he leído esto, una curiosidad que dicen que los testículos, igual que, que los senos de las mujeres, o sea, hay uno que es más grande y uno que es más pequeño, o sea, ¿a qué se debe? No creo que es que uno sea más grande, lo que sí es fijo es que uno está más descendido que otro. ¿A qué se debe? No se debe a nada, es una simple variación anatómica. Bueno, y no es que uno sea más grande que otro, lo que sí es que los dos no son igualitos, ¿ok? Uno puede ser un poquito más grande y el otro puede ser un poquito más chiquito, o uno puede estar más descendido, o puede ser al revés, pero es una simple variación anatómica, que no tiene nada que ver si es el derecho o el izquierdo, son simples variantes. ¿Por qué? Porque pues no somos perfectos, ya. No tienen ningún tipo de implicación ni fisiológica ni funcional, son simples variantes anatómicas, como si, por ejemplo, decirte yo, que yo tengo un ojo, probablemente, no sé si uno tengo más virado que el otro. Una variación anatómica que nada, pues salado, pues. No tiene ningún tipo de implicación para el paciente. Son simples variaciones que, pues, no somos perfectos, nada. Eso es lo que nos hace especiales, digo yo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tan, 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 tan. O sea, y con respecto al hábito ese de fumar marihuana o nicotina, lo que sea, ¿cómo eso afecta, o sea, de qué manera afecta a la, porque yo he escuchado que eso da disfunción eréctil, ¿no? Ajá. Pero, o sea, ¿de qué manera afecta eso directamente? O sea, ¿de qué forma? Bueno, no, digamos que obviamente no te va a afectar directamente, porque obviamente la toxina del cigarrillo pues no afecta directamente pues los nervios del pene o de la región anatómica reproductora masculina, pero vas a ver que cuando tú estudies el cigarrillo lo que produce son efectos, como cualquier droga, efectos sistémicos. Realmente los efectos más atribuibles son los efectos a nivel respiratorio, porque lógicamente pues ese es el trayecto normal del humo. Pero el cigarrillo también tiene una serie de efectos cardiovasculares. La nicotina provoca un montón de activaciones a nivel neurohormonales. Tiene que ver con este tema de los receptores adrenérgicos que le causan al paciente, entre otras cosas, mayor frecuencia cardíaca, mayor presión arterial. O sea, el paciente entra globalmente en un riesgo cardiovascular aumentado debido a la exposición crónica al humo del cigarrillo. Entonces, de forma indirecta, toda esta complicación vascular, cardiovascular, eventualmente afecta pues esas funciones extras, ¿no? Dentro de la que está incluida la disfunción o la función eréctil. No digamos que disfunción per se, pero sí la función sexual. Es lo mismo que si, por ejemplo, el paciente alcohólico, ¿ok? No es que el alcohol afecte directamente al pene o a la erección, o como lo quieras ver, pero el alcohol sí provoca efectos sistémicos que, pues, por un tema de adicción, etcétera, irrumpen con las otras funciones. Entonces, estas drogas, eh, la nicotina puntualmente provoca efectos, sobre todo muy cardiovasculares, bien marcados con el tiempo, que indirectamente afectan todo, ¿no? Se afecta también este tema neural, nervioso, de la inervación de todas estas áreas, incluyendo el tema este eréctil a la larga, ¿no? Y no es que se asocia, que no es que cause, es que hay asociación entre muchas otras cosas también con la disfunción eréctil. Dice aquí María Mojic, voy a leerlo. Profe, ¿cuál será la explicación científica para esa tendencia que existe hoy en día? Mira, ya estoy mal ahí porque pues, hoy en día ya estoy aparentemente fuera de onda. Yo me doy cuenta que yo cuando me pongo a hablar con usted, yo soy un viejo, ¿ok? Totalmente fuera de moda yo. Sigo. Tendencia que existe hoy en día que muchos hombres dicen ser team carne o team sangre. Voy a seguir leyendo. Team carne. Cuando Team carne, cuando el pene está relajado, tiene el mismo tamaño de cuando está erecto. Team sangre, cuando el pene está relajado, tiene un menor tamaño de cuando está erecto.
Yo no sé qué significa eso, la verdad. Yo nunca he agarrado una regla. Yo no tengo el suficiente tiempo libre para comparar el tamaño del pene cuando está no erecto con está erecto. Esas son gente que no tienen nada que hacer, te voy a decir la verdad. No tienen absolutamente nada que hacer con su tiempo libre. ¿Okay? Deberían irse a estudiar o trabajar y no está con una regla. Me hace sentir que soy un viejo todo old fashion. Pero bueno, biológicamente te lo voy a decir de lo que yo interpreto. Imposible, ¿ok? El pene es tejido eréctil que se llena de sangre. Siempre que esté erecto, el volumen va a aumentar porque el volumen de sangre aumenta con la erección. Los vasos se dilatan y entonces, obviamente, el volumen del pene aumenta y la función de ese aumento no es aumentar el tamaño como tal. A la función de la erección es poder que el pene sea rígido para que se logre el coito y que la eyaculación sea biológicamente eficiente. Realmente no tiene que ver si el pene te mide 10 pulgadas o 12, que payasada. Sea, una cosa es biología y otra cosa son las tendencias modernas. Pero lógicamente, si es un tejido eréctil que se llena de sangre, cuando tiene la erección, tiene que ser por un tema biológico de mayor volumen que cuando está, pues, con los vasos no dilatados. Eso que tú me dices son tendencias de gente que nunca en su vida han agarrado ni un libro de anatomía, ni mucho menos de biología, y qué te digo la histología. Es gente que tú le haces así en la cabeza y esto resuena en un eco interminable. No tienen absolutamente nada aquí. Y de cuidado con esa gente, ¿ok? Las redes sociales ponen a la gente bruta. ¿Qué más? Pero bueno, por absurdo que me parezca, me pongo a ver que, bueno, la gente, los jóvenes hoy piensan así. No voy a ver ni un TikTok. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú crees que yo tengo tiempo para eso? No. Mi tiempo es para estudiar, ¿ok? ¿Qué TikTok de que tú... No, nuevamente me comporto como un viejo. Yo no puedo evitarlo. Un viejo y un viejo amargado encima de todo. No puedo, muchachos. Lo siento. Yo estoy fuera de onda. Lo lamento. Soy un viejo y me gusta ser un viejo, pues. Estoy todo fuera de sintonía. ¿Qué vamos a hacer? No sé nada. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, no se estén riendo de mí. Profe, para los hombres que tienen menos producción de espermas, eso es algo, es alguna, o sea, eso es solución, o sea, ¿se le puede dar alguna solución en caso tal o Claro que solamente? sí. Eso hay que ir a ver, se llama, eso es infertilidad. Tenemos que ir No, a sí, ver. eso es por el lado de infertilidad, pero quería saber Sí. si dentro de la histología hay algo que está fallando o simplemente pues es suerte. La explicación más lógica que yo he visto, porque también hay patólogos que se dedican a ese tema de infertilidad, porque hay veces que le toman biopsia a los pacientes, es que hay atrofia de los túbulos seminíferos. Las células están atróficas porque tienen menos estimulación hormonal. Fuera de la infertilidad, eso ocurre mucho con los viejitos. Arriba de 70 años, los túbulos están atróficos y hay, lógicamente, menos producción de espermatozoides. Si un paciente joven en edad reproductiva está atrófico, hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Probablemente hay algún tipo de deprivación hormonal que quizás en teoría se puede corregir. Pero ahí sí hay defectos estructurales
el que más se me ocurre es esa atrofia de los túbulos seminíferos. Sí suele ocurrir. Claro, sí puede ocurrir, pues. Lo otro que ocurre mucho con infertilidad es, por ejemplo, los varicoceles, que es que el plexo pampiniforme se pone todo tortuoso y todo eso altera el microambiente del testículo y afecta indirectamente, pues, la espermatogénesis. O sea, esa varicocele lo corrigen y teóricamente la espermatogénesis, pues, se debe reanudar, por así decirlo, teóricamente. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Esos aportes de ustedes de TikTok me ponen nervioso a veces. Pero bueno, no tiene más preguntas. Por el momento los dejo para que hagan sus actividades y yo creo que voy a seguir haciendo su examen, que eso es lo que estaba haciendo hoy en la mañana. ¿Ok? Tengo que terminarlo. Estoy en eso. A ver, dice Nubia, le voy a traer el viernes, pues está bien, el sistema reproductor femenino. Está bien. De hecho, eso es fuera de la parte que me causa conflicto, me gusta la parte desmentidora de mitos. Esa parte sí me interesa, ¿ok? No me da la gana que el estudiante aprenda de una red social cosas que no son verdad. No me da la gana. Entonces yo les puedo aportar con mi conocimiento y mi poca experiencia, decirle que ese poco de bullshitero, que es la palabra que se merecen, no saben ni siquiera cuánto es 2 más 2. O probablemente saben cuánto es 2 más 2, pero no saben cuánto es 3 más 1, ni 1 más 3. ¿Okay? Entonces, eco. ¿Okay? Eco en la cabeza. Pero bueno, estaré preparado para tus aportes, ¿no? Mentira, no está ni un preparado. Pero bueno, que vengan como quieran. Bueno, muchachos, pues lo dejo para que hagan sus actividades, yo trataré de hacer las mías. Y bueno, nos veremos entonces con ustedes el viernes y con otro grupo me veo mañana. Es lo que hay que hacer. Chao, hasta luego, cuídense y que estén bien.